Amén. Amén. Amantísimo Padre, Dios mío, te damos gracias porque nos has permitido estar aquí, Señor. Mira, Señor, todo lo que se va a hablar, que sea conforme a tu voluntad, abre nuestro entendimiento. Padre, guíanos y protege en todo tiempo, Señor. Que seas tú tratando a cada uno de nosotros mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Esto es un tema que no es, pienso yo, muy conversado, eh, pero vamos a ver la importancia que tiene en nuestras vidas como cristianos. El tema es relaciones humanas. Desde, vemos muy claramente en el Nuevo Testamento cómo por medio de la obra de Cristo nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios. Entonces, debemos de nosotros vernos como una familia, como una comunidad de amor. Jesús dijo, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. La obra del Señor no fue solamente para salvarnos del infierno, sino para que tuviéramos comunión con Él. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El objetivo es que tengamos comunión con Dios y comunión entre nosotros. Entonces, como cristianos, no podemos vivir en comunidad, no podemos vivir en soledad, sino que estamos llamados a vivir en comunión. Como dice el Salmo, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre que tengamos armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por ende, si Jesús nos ha llamado a una vida en comunidad, y es ahí donde Dios envía la bendición y la vida eterna, es necesario aprender a vivir con sabiduría, humildad y amor en nuestras relaciones cotidianas. Muchas personas se han descarriado porque la iglesia no se ha preocupado por cuidar y por tener una buena relación. Muchas personas han sido heridas muy fuertemente. Dios nos ha llamado a tener una vida en comunidad, pero es bueno que tengamos expectativas realistas en la iglesia. Somos pecadores, dice Colosenses, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Es decir, perdonándonos es obvio, porque el pecado se perdona, pero el texto dice soportándoos también. A veces tenemos que tolerar cosas que no necesariamente son pecaminosas, sino que son personalidades diferentes, formas diferentes de hacer las cosas. Entonces debemos de tener expectativas realistas. Jesús nos ha llamado a ser una comunidad de amor, pero nosotros mismos tenemos pecado, nuestros hermanos tienen pecado, y tenemos que saber que a veces uno va a fallarle a los hermanos y los hermanos nos van a fallar a nosotros. Entonces, dice vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Por medio del amor, debemos de soportarnos y perdonarnos. Entonces, también nosotros mismos debemos de considerarnos. Dice, eh, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Es decir, hay que tener en cuenta que en las iglesias todos podemos fallar y fallamos. Eso es una expectativa que hay que tener claro. Entonces, vamos a ver algunos temas el día de hoy que no se escuchan realmente en la iglesia, pero si nosotros los aplicamos primeramente a nosotros y pueden ser transformadores en nuestra vida espiritual y luego poder utilizarlo para transformar a otros. Entonces, en estas relaciones humanas, y me voy a enfocar en la comunidad de la fe, no tanto en las relaciones humanas contra el inconverso, que obviamente sabemos que estamos llamados a transformarlos a ellos y no que ellos transformen a nosotros. Pero en el objetivo de la charla me voy a enfocar en la comunidad de fe. Dice, la verdadera amistad espiritual, porque para tener una relación de comunidad, porque Jesús dice que el que le obedece a su padre, su madre, su hermano, su hermana, el que está en esa familia de Dios, está
muy juntos, porque Jesús dice que es su madre el que obedece a Dios. Es decir, para hablar de esa relación tan cercana, y vemos mucho de esa imagen en el Nuevo Testamento de la familia. Tres cosas nosotros debemos de considerar para nosotros tener relaciones profundas con nuestros hermanos. Lo primero es que nuestras relaciones no deben de ser superficiales. No es solamente saludar a las personas y decir Dios te bendiga. No. Una relación, una amistad espiritual es una relación profunda. Hablamos de la vida real y del corazón. Nos pastoreamos. El segundo punto es la vulnerabilidad. Podemos mostrarnos cuando estamos con una persona madura, de fe, sin máscaras ni apariencias. Eso no es muy común, y más en nuestro contexto, que decimos que nos confesamos ante Dios y no ante un padre, como los católicos. Sin embargo, Santiago dice confesar los pecados unos a los otros. Y para poder confesarle los pecados a un hermano y mostrarme así en debilidad y mostrar en las luchas que tengo, debo de ser vulnerable. Y el tercer punto es compromiso con la transformación. Es decir, no estamos solamente de vamos al servicio, sino que queremos crecer a imagen de Jesús. Queremos seguir creciendo. En cualquier momento saben que pueden levantar la mano, comentar, interrumpirme, no hay problema con eso. Entonces, la familia de la fe. Nosotros he puesto aquí algunos textos. Cuando, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aunque no es el tema principal del texto, pero en base a ese texto uno se da cuenta de que Pablo conocía la familia de Timoteo. Conocía el nombre de su abuela y el nombre de su madre. Entonces, la relación que él tenía con Timoteo era una relación íntima, personal. No era solamente vamos a evangelizar, sino que ellos compartían vidas. En otro momento, él le dice a Timoteo, no bebas agua, sino que bebe vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, había una vulnerabilidad en Timoteo que él podía mostrar y no le escondía sus debilidades y sus pruebas. Cuando le habla el principio de la carta, le dice Timoteo, verdadero hijo en la fe. Le llamaba hijo. En Gálatas, él dice, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto. Y hay muchísimos textos en realidad. En Romanos 16:13 él dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Él decía que la mamá de Rufo también era la mamá de él. Y hay muchos textos, yo solamente he puesto unos cuantos, pero ese lenguaje de hermanos, de hermanas, de hijos, padre espiritual, ese lenguaje de familia es muy claro en el Nuevo Testamento. Y para tener una buena relación de hermanos como familia que somos, debemos de aprender muchas cosas que vamos a ver el día de hoy para que podamos realmente tener eh, un éxito en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Entonces, primero de Pedro 5 también Pedro, hablando de Marcos, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Así que no solamente Pablo lo hacía, sino también vemos en Pedro ese lenguaje. Entonces, amados, cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos, hay hermanos de toda clase en la viña del Señor. Y en nuestras iglesias, uno por lo general se relaciona con las personas que son semejantes a nosotros. Si yo soy un profesional, me junto con un grupo profesional. Si yo soy de una persona que estudia hasta el octavo, me junto con mi grupo. Cada quien tiene como que se va juntando con un grupo y se van creando como pequeñas islas. Porque a uno no le gusta lo que es diferente a uno muchas veces. Y eso también habla del egoísmo personal, de que yo busco lo que se parece a mí, porque yo soy el que estoy bien. Los demás que son diferentes a mí, bueno, hay que ver.
hay que saber que cada persona que nosotros conocemos en la iglesia, incluso el más raro, el más tosco, el más impaciente, él no nació de esa manera. Nosotros somos un conjunto. Para un adulto, lo que es hoy está influenciado por todo lo que ha pasado en el pasado. Es decir, Dios le dio características a esa persona, pero su entorno y toda su historia le ha afectado para lo que es el hoy. Entonces, lo primero que debemos de ver es que muchas personas que nosotros conocemos no son así por su crianza. Muchos tuvieron hogares donde no había padres, donde se les dio mal ejemplo para solucionar conflictos. Algunos tienen un buen clima en el hogar cuando eran pequeños, donde se perdonaba, donde los papás pedían perdón. Otros no. Otros a los papás, si se interrumpía, fácilmente le daban un golpe. Quiero saber si me escuchan bien. Alguien que me confirme. Sí, yo le Perfectamente, escucho bien. maestro. Sí, Se escucha, maestro. maestro. Sí, maestro, se escucha bien. Perfecto. Entonces, la crianza temprana y la dinámica familiar que nosotros tuvimos y que tuvieron nuestros hermanos afecta en lo que esa persona es el día de hoy. Pero también hay traumas. Hay personas que han sufrido abuso físico, emocional, sexual. Por ejemplo, una persona que haya tenido esos tipos de abusos puede ser que sea muy tímida. Y uno podría decir, ah, pero fulano no habla y esto. Pero sin saber los traumas pasados que ha pasado esta persona. Hay personas, por ejemplo, que perdieron su madre o su padre al año o 2 años de edad. Y eso lo marcó. Eso le creó una inseguridad. Entonces, esos traumas, ya sea de abandono, de pobreza extrema, hay personas que se criaron con tal pobreza, por ejemplo, las personas en los 80 y 90 en este país, había mucha escasez. Y esa generación, el día de hoy, como sufrió tanta escasez muchas veces, suele acumular más. ¿Por qué? Porque dice, bueno, yo no sé lo que pueda pasar. Si se cierra el país o lo que sea, yo tengo la nevera full, frisada, que no me cabe nada. Aunque voy toda la semana al supermercado, pero no me cabe nada. Tú dirías, ah, pero eso es un... ¿Por qué la persona hace eso? Pero muchas veces por algo que ya viene formado desde pequeña edad. Son factores que fueron formando esa persona. El contexto social en que esa persona vivió, si era clase rica, clase pobre, todo eso afecta las costumbres de sus padres, si vivieron en barrios donde había mucha violencia. Todo eso va formando a la persona. Los amigos que esa persona tenía, si fue abandonada, por ejemplo, una mujer que fue abandonada por su esposo con hijos, eso la va a marcar. Enfermedades que esa persona tuvo que tal vez le, le- le- le afectó emocionalmente. Entonces, todas estas cosas debemos de considerarlas cuando nos relacionamos con un hermano o con una hermana. Y no simplemente juzgar, porque a veces juzgar con justo juicio. Uno no ha visto todo lo que está pasando a esa persona y todo lo que ha vivido. Entonces debemos demostrar gracia y misericordia porque no sabemos el pasado. Claro que cada persona tiene su responsabilidad, pero también hay que mostrar compasión porque Jesús es el sacerdote que puede ser compasivo porque él también sufrió tentación. Entonces nosotros sabiendo eso, dice, tú te acuerdas que somos polvo, el Señor se acuerda de nuestras debilidades, el Señor sabe de nuestras heridas. Entonces nosotros debemos de ser misericordiosos y compasivos con los hermanos, pacientes. Otro factor es la personalidad que Dios le da a la persona, la forma en cómo Dios ha diseñado a cada persona. Y también influencias espirituales, las enseñanzas que la persona cree de Dios, sean buenas o falsas, es decir, la doctrina que tiene, cómo fue el discipulado de esa persona en la formación espiritual, los pecados que esa persona, los errores grandes que ha tomado en la vida, esos hábitos que se han formado, cómo Dios ha obrado en esa persona, restauración, quebranto, todo eso va afectando a una persona. Entonces nos afecta a nosotros, pero también afecta a los demás y debemos de considerar eso. Entonces, para nosotros tener buenas relaciones personales, buenas relaciones humanas, debemos de conocernos. Debemos de conocernos. Y cuando nosotros nos conocemos, podemos entonces mostrar gracia a los demás, porque vemos que el ser humano es muy complejo. Por ejemplo, aquí menciono algunos
test de personalidad. Eh, una es la de Carl Jung, que habla de 16 tipos de personalidades. Hay el modelo de los cinco grandes, que son apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Y también el test, la teoría del enneagrama, de 9 personalidades. Aquí, por ejemplo, le he puesto una que yo hice el año pasado, que estuve investigando este tema desde el año pasado, que se llama 16 personalidades. Yo hice el test, a mí me evaluó de una manera sumamente precisa, pero conozco algunas personas que lo evaluó bien, otros no. Conozco algunas damas que lo llenaron, porque tenemos un grupo de hermanos y nos hemos compartido esto y todo lo hicimos en el grupo. Y por alguna extraña razón, no todo el mundo sabe. Esas son de las posibles opciones. Son 16 tipos de personalidad: los analistas, los diplomáticos, los exploradores y los centinelas. Decía, este test es muy bueno, pero hay veces que las personas no se saben autodescribir. Eso le iba a... Los hombres por lo general suelen ser muy optimistas en cuanto a sus capacidades y las mujeres suelen ser más pesimistas en cuanto a sus capacidades. Las mujeres en el sentido general, siempre hay excepciones obviamente, pero en la mayor parte las mujeres suelen tirarse al menos y castigarse más y darse con el cuchillo. El hombre es como más racional y por lo menos para este test a mí me describió de una manera perfecta, perfecta. Y eso me ayudó, porque entonces a veces uno no se conoce. Les recomiendo que lo hagan. Esta presentación yo la voy a mandar al grupo y es en esa página que está ahí. Y si hay personalities, y si le dan clic a esa imagen, le lleva a la página. Y realmente esto de que desde el año pasado el Señor me empezó a inquietar con este tema, realmente ha sido de bendición. Eh, Entre más conocemos de estos temas, más podemos mostrar, creo yo, misericordia a los hermanos. Hay un autor que se llama Los Caminos Sagrados, de Gary Thomas, que él habla de 9 temperamentos espirituales para acercarnos a Dios. Él habla de los que son naturalistas, los sensoriales, los tradicionalistas, los ascetas, activistas, serviciales, entusiastas, contemplativos e intelectuales. Por lo general, uno tiene dos o tres que son los principales de estos 9 temperamentos. Incluso en internet aparece un pequeño test de este autor. Cuando uno es de un enfoque en específico, uno puede tal vez moralizar esa personalidad. Ah, no, esta es la manera correcta, porque ese es mi enfoque. Entonces, el que no está haciendo lo que yo hago, yo lo encuentro extraño. Pero tenemos que saber que en el pueblo del Señor hay diversidad. Hay personas que son reflexivos, hay personas que son más espontáneos. Hay personas que les gusta estar en silencio, en la naturaleza, pero a otros les gusta estar en la iglesia con la música y la cantando. Siempre hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, del naturalista, vemos a los salmistas, incluido David, hablando de la creación de Dios. Y esa persona cuando está en la naturaleza, conecta con Dios prácticamente automáticamente. Si él ve una montaña, ya, Dios. Si él está en silencio contemplando la creación, dice, wow, Dios me ha permitido estar contemplando a Dios. Pero él está viendo la naturaleza de Dios y por medio de esa naturaleza, él está conectando con Dios. Entonces es un camino espiritual, es un medio de gracia del Señor para nosotros poder conectarnos con Dios, para este naturalista. Otros son sensoriales. Les gustan los sentidos, ver en la música, en el arte, la belleza, los aromas, los símbolos. Y de esta manera conecta con Dios. Un ejemplo ahí son los sacerdotes del templo que se deleitaban en haciendo todos esos rituales. Cuánto amo yo tu ley. Los tradicionalistas, los que les gusta seguir el calendario cristiano. Hay personas, por ejemplo, que van siguen la Semana Santa, siguen la Natividad de Cristo, cada actividad que sea tradicional, las oraciones como siempre las hemos hecho.
eso es un tradicionalista y así encuentra. Pero tal vez una persona que sea más moderna, más sensorial, no va a entender el tradicionalista. Hay uno que es el asceta. El asceta es el que se aparta. Un ejemplo de él sería Juan el Bautista. Esa persona le gusta el silencio, la soledad y la disciplina. Entonces, si un asceta entiende que los demás tienen que ser ascetas, él va a ver que al que es espléndido cantando y adorando a Dios, lo va a ver como carnal tal vez. Pero el otro Dios lo hizo diferente. Entonces, es bueno saber que hay distintos caminos que Dios le permite según la personalidad, la formación. Ya hemos visto los factores que forman a una persona. Tal vez esa persona desde niño se crió solo y aprendió a encontrar a Dios en esa soledad. Entonces, cada cosa que hemos vivido, aparte de la personalidad que Dios nos da y lo que vivimos, nos está formando. Hay personas que son activistas y viven luchando contra la injusticia. Y entonces el que no es activista puede sentirse mal porque dice, ah, pues yo no estoy haciendo la obra que hace fulano, mira que están acción cristiana, están luchando por los derechos, contra el aborto, y yo no hago nada de eso. Y sentirme mal porque yo no soy activista. Pero hay que ver si ese es lo que Dios quiere para mí. Un ejemplo de ese dice Amós, que denunció la opresión y exigió justicia. En el punto número 6 tenemos a Dorcas en el servicio que ayudaba a los necesitados. Hay personas que así se recargan. Cuando están ayudando y haciendo esas obras, así ellos están contemplando a Dios. Ese es el servicial. El entusiasta, obviamente, muchos pentecostales, yo diría que caerían aquí. Nuevamente David, que dice que David danzó con gozo delante del arca. Disfruta a Dios en la celebración, la alabanza, el gozo y el fervor espiritual. Entonces, ¿qué ustedes creen que pasa cuando un entusiasta se reúne con el 8, que es un contemplativo, que se deleita en la intimidad, en la adoración callada, el amor profundo y constante? ¿Qué pasaría con esos dos juntos? ¿Qué ustedes creen? ¿Quién me podría Me opinar? desespero. Yo soy la entusiasta. Ok. Entonces tenemos que saber que Dios ha hecho cada quien de manera distinta. El intelectual. El intelectual ama a Dios con la mente, es decir, un intelectual cuando estudia a profundidad la escritura y aprende cosas nuevas, profundizando en Dios, eso le da una llenura del espíritu y un gozo y una felicidad que lo sostiene, que lo sostiene para el intelectual. Entonces, cada quien tiene una forma y nosotros, entonces, según esa forma que Dios nos ha dado y que tenemos por todo lo que ha pasado en nuestra vida, debemos de fluir hacia Dios desde esa forma. Debemos, aquí tiene el micrófono abierto. Ok. Debemos de glorificar a Dios según nuestra forma, no según la otra Ay, perdón. persona. Profesor, quiero hacerle una pregunta. Sí, Juan. ¿Me escucha? Sí, Lenis. Amén. Sí, puede hablar. Tengo interferencia. ¿Se está escuchando? Un poquito. Vamos a ver si te escuchamos. O si te puede acercar más al internet. Que cada cual tenga una manera diferente de adorar a Dios. Y entonces puede haber un problema para orar en pareja, porque uno puede ser que le guste orar callado y el otro en voz alta. Yo no hace. Cuando hablemos del introvertido y extrovertido, vamos a ver ese punto que te estás diciendo. Juan Boy levantó la mano. Ah, Profe, yo le voy a dar la respuesta a ella también, pero también quiero hacerle una pregunta. Y voy a hacer primero mi pregunta y le voy a responder a ella. Está bien. Y cuando uno tiene, usted hizo un cuadro, presentó ahora un cuadro de los 9 aspectos. Una persona puede tener varias formas o presentar situaciones diferentes en cada una de ellas y tener más de una. Y la respuesta a ella es ponerse de acuerdo. Entonces, la pregunta es si una persona puede ser
de manera diferente según el contexto. Que si una persona puede Ahí tener tú lo estás o quitando. presentar varios momentos de la adoración o en la forma, puede presentar carácter de más de una vez, más de uno de ellos. Sí, claro que sí, claro. Claro. Dije un permisito. Ok. Sí, como tú dices, Juan, nosotros, si uno se evalúa en cómo uno conecta con Dios, uno va a encontrar que uno tiene varios, no solamente uno de ellos. A lo que sería casi imposible que a una persona le guste todo. Eso no se da. Porque cada quien tiene su forma. Y también pasa con lo de la introversión y la extroversión. Si yo me conozco y yo sé que a mí me gusta el silencio, pero yo soy pentecostal. Yo sé que entonces cuando yo esté en la iglesia, se me va a hacer un poco difícil, realmente, porque a mí me gusta el silencio, pero yo amo a Dios y me gusta la presencia de Dios. Pero yo, si sé que eso es parte de mi personalidad, ya yo no me voy a culpar. Pues yo no voy a decir, "Ah, no, porque es que yo no soy de esta manera y los hermanos son así, yo tengo que ser así". No, todos los hermanos cristianos no tienen que ser entusiastas, porque hay diversidad de dones y hay diversidad de miembros en el cuerpo, pero el espíritu es el mismo. Entonces, Dios, el que mandó el fuego del cielo en el tiempo de Elías, es el mismo que habla en el silbo apacible. Entonces, en el terremoto no estaba Dios. Pero cuando Dios mandó el fuego estaba Dios. Entonces, a veces Dios trabaja de una manera, a veces trabaja de otra. Tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. Que si Dios quiere que yo esté en silencio, en vez de estar entusiasta, para llevarme a arrepentimiento, a meditación, dejarme guiar por el Espíritu. Pero cada persona va a tener su forma en cómo va a expresar su fe. Y eso es lo que quiero con lo que se queden. Que seamos compasivos con los demás y también con nosotros mismos. Porque eso nos evita tener culpa, frustración espiritual, porque yo no soy como los demás hermanos. O siento que los demás hermanos ponen cierta presión sobre mí. Yo tengo que ser de esa manera. No, porque Dios me hizo diferente. Y formidables son tus obras. Así como Dios me ha hecho, así es que Él me quiere. Cuando yo me convertí, yo me recuerdo que yo empezaba a escuchar a predicadores famosos en el momento. Y yo como que en una dije, "Ah, pero déjame copiar". Inmediatamente el Señor me dijo, no, no lo vas a copiar a ninguno. No se convierte Dios a veces como que habla, como cuando yo me convertí, el Señor me hablaba a mí a un nivel. Me dijo, no, así como tú eres, así es. Así, no copia a nadie. A veces uno quiere querer. El Señor dijo, no, no, desde el principio me dijo, no, 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 olvídate de eso. Así que yo te quiero, como tú eres. Porque somos hijos amados y tenemos una identidad de hijos por la obra de Cristo. Entonces no debemos de querer ser algo como para que ya Dios nos acepte. Ya Él nos aceptó porque hemos creído. Independientemente si soy contemplativo, si me gusta el silencio, si me gustan las obras, hacer obras, defender la justicia, ya Dios nos aceptó. Y así nosotros también tenemos que, así como Él nos aceptó, nosotros aceptar a los demás hermanos. Como si aceptar al débil, no para contienda, porque ya Dios nos aceptó. Si alguien tiene alguna pregunta de esta parte, si no, vamos a continuar a hablar de las emociones. Bien, entonces vamos a continuar. Las emociones en la vida espiritual. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento los salmos muestran las emociones de una manera tan intensa. Y el mismo Jesús muestra emociones de manera intensa. Muestra compasión, tristeza, gozo, ira. Ira, la gente cree que la ira, no, la ira es cero, nunca posible. Pero él, siendo varón perfecto, también hasta siente la ira, que nosotros pensamos que es una emoción mala. Pero las emociones no son el enemigo, sino que son lo que indican lo que hay en nuestro espíritu, en el alma, lo que indica
qué nosotros valoramos, qué nosotros creemos, qué nosotros no queremos. Eso es lo que hacen las emociones. Entonces, nosotros debemos de conocer cómo son nuestras emociones. Es como que si tuviéramos un termómetro de emociones para saber cómo yo estoy el día de hoy. Debemos de tener un termómetro para las cosas físicas, para el cuerpo, un termómetro o vamos a decir como un tanque de gasolina para las emociones y también un tanque espiritual. Debemos de considerar nuestro cuerpo como si tuviéramos tres tanques, un tanque espiritual, un tanque emocional y un tanque físico. Estoy haciendo tal vez demasiados ayunos, estoy perdiendo demasiado peso, entonces debo de verificar si mis ayunos son descontrolados o si estoy comiendo mucha chuchería por ansiedad. Entonces, mi cuerpo me va a dar señales de que estoy descuidando el tanque del cuerpo físico. Pero tal vez es mi tanque espiritual. Estoy descuidando las disciplinas espirituales. Me he acostumbrado a faltar a la iglesia. Le estoy hablando a las personas de manera mal, de manera tosca y no me molesto. No me siento mal por mi pecado. Me he acostumbrado a ver cualquier tipo de contenido, película, música, igual que los gentiles, igual que los que no conocen a Dios. Entonces debemos de conocernos a nosotros para luego poder conocer a los demás y tener buenas relaciones. Entonces en el tanque emocional sería cómo están mis emociones. Estoy deprimido, estoy triste, estoy feliz. Que muchas veces las personas ni siquiera saben decir cómo se sienten. Solamente dicen bien o mal. Pero las emociones son mucho más complejas que eso. Entonces vamos a aquí mencionar dos madurez. La madurez emocional es estar consciente de tus emociones, pero no controlado por ellas. Cuando tenemos una madurez emocional, yo reconozco mis emociones, sé definirla. La madurez espiritual es hacer la voluntad de Dios, aunque duela, aunque no tenga ganas. Eso es un cristiano maduro. Pero necesitamos también madurez emocional. No podemos ignorar las emociones porque Jesús no las ignora. De manera aquí muy resumida, porque hay listas de cientos de emociones. Pero, por ejemplo, en alegría vemos confiado, valorado, alegre, entusiasta, realizado. La persona que se siente realizada no va a estar con los dientes así para afuera necesariamente, pero está feliz. En tristeza, deprimido, desanimado, abandonado, avergonzado, desilusionado, aplastado. Yo debo de saber cómo me estoy sintiendo. En enojo, algunas podrían ser frustrado, molesto, irritado, enfurecido, traicionado. También tenemos la línea del miedo, ansioso, preocupado, intimidado y en confusión. La confusión dubitativo, desesperado, paralizado, incomprendido. Todo es emociones y hay muchísimas más. Y debemos aprender a escuchar nuestro corazón. A veces estamos constantemente haciendo cosas para no meditar en las emociones que tenemos. Entonces, debemos detenernos siempre cuando vamos a ministrarnos a nosotros o vamos a ministrar a otros. Prestar atención a los detalles. Que Una esto, pregunta. sí, Si tenemos la madurez espiritual y tenemos ese tanque llenando, leyendo la Biblia, aprendiendo, estudiando, ¿no puede eso controlar la falta de madurez emocional? Espérate. si tú tienes madurez, ¿Se escuchó? sí, si tú no tienes madurez emocional, La las madurez emociones, espiritual. es que yo creo que tú no puedes ser maduro Se- espiritualmente si no eres maduro emocionalmente. Porque las emociones, Internet, yo no sé cómo lo. Exacto. Yo digo que si tú tienes una madurez espiritual, digo yo, puedes controlar tus emociones. Porque sí, pero por ejemplo, una persona el fruto del espíritu está el dominio y control de tus acciones.
un fruto, dominio propio, Ok, con alguien la te, paciencia y la templanza y todo eso. No, alguien te traiciona en la iglesia, te difama y tú eres inocente. Y eso te se me enardece, va la... se te va la sangre, te pones Ah, llena de odio, que tú lo que quieres es ahorcar a esa persona. Eso es lo que tú sientes. Tu deseo es ahorcar a esa persona que tú amabas, a esa hermana, y te ha traicionado, te ha armado un lío en tu casa con tu esposo. Ah, no, el pastor te puso en disciplina, pero tú podrías decir, yo la perdono. En el nombre de Jesús yo la perdono, eh. Pero por dentro, tú te estás prendiendo en fuego. Tú lo que la quieres matar, ahorcarla por lo menos, y te va por un barranco. Tú podrías actuar sin decirle nada ofensivamente a ella y actuar por ella. Y tú podrías decir, el que te viera, podría decir, ah, lo está haciendo bien. Pero no hay una madurez emocional porque todavía tú no estás trabajando el tema, tú simplemente lo estás ignorando y estás cantando a Dios, pero realmente no has llevado esas emociones a que el Señor te la trabaje, porque nosotros debemos de perdonar como Cristo en la cruz. Perdonó en el mismo momento. Pero una cosa es perdonar y otra cosa es nosotros sentir ese perdón hacia la otra persona. No ocurren al mismo tiempo. A menos que el Espíritu Santo esté haciendo una obra en el momento. Pero muchas veces uno perdona a una persona y aún así uno siente el odio y siente la tristeza y siente, pero si uno no lo trabaja y solamente simplemente lo ignora, no se sana esa herida. Esa herida está ahí. Pueden pasar 10 años, 20 años, amén. queda. ¿Se entiende? Lenis, bueno, imagino que Amén. Es que se va a veces el yo internet. sé, Entonces, es un el niño mío problema. es profético, yo sé. Tuve que pasarle un color a una cosa. Bueno. Seguimos viendo y pueden en cualquier momento interrumpir. Nosotros vemos en la Biblia emociones que para el dominicano, porque vimos que el país donde uno se cría en la comunidad influye en esta forma. Nosotros tenemos una forma. Y para nosotros para el dominicano, el hombre que llora es un hombre débil o afeminado. Sin embargo, nosotros vemos a José que no podía contenerse y llorando a gritos cuando encuentra a sus hermanos después de tantos años. Vemos que cuando José se encuentra con su padre Jacob, se le echa sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Vemos a David que dice que David y la gente con él que estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron la fuerza. Eso fue cuando se llevaron las esposas. Lloraron y lloraron y lloraron hasta que quedaron todos sus hombres dando gritos. Tú dirías, bueno, pues son con la esposa. ¿Qué diríamos en Hechos 20 cuando luego de 2 años en Efeso, Pablo va a dejar la iglesia y hubo gran llanto de todos y echándose al cuello le besaban? ¿Usted ha visto a un hermano varón besando a otro varón en el cuello porque se va de la iglesia, un misionero? Ay, no te vayas, yo te amo tanto en el Señor, dándole besos y llorando. O como Jesús, que dice que Juan le mojaba el pan en la comida de Jesús y que se le tiraba en el pecho, un hombre en el pecho de otro pecho peludo, como que eso como que para un dominicano eso es difícil. Jesús llorando, llorando por Jerusalén, llorando por la muerte de Lázaro. Dice Hebreos que en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Nosotros no vemos que en la Biblia no se bloquean las emociones. Pero el dominicano y la crianza autoritaria en que históricamente era este país, las emociones, el hombre no llora, el hombre no llora, porque eso es debilidad. Pero Jesús, que es el varón perfecto, está llorando, se compungía. Entonces, en la Biblia llorar no es debilidad, para los dominicanos sí. Entonces, como yo tengo una formación dominicana a mi manera, yo debo de dejar que el Espíritu Santo, que se entristece cuando las personas pecan, óyeme, pero ¿cómo va a ser? Que se constriñe y se entristece el Espíritu Santo, pero el poderoso, infinitamente poderoso, porque es Dios. Y hasta Dios también está con ese ñe. Así que lo vemos el dominicano. Dice, no, 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 no. Y negamos las emociones. Pero ahí está en la Biblia.
Y es difícil cuando uno ha sido formado toda una vida de una manera, querer cambiar. Esto no va a pasar, esto no va a cambiar en un día que se escuche una charla. Eso es algo que es un proceso, que hay que meditar, que hay que orar para ir caminando como el Espíritu Santo quiere guiarnos. En Dios nosotros vemos que llorar no es debilidad. Dios dice que las lágrimas de su siervo Él las recoge en su redoma, no las bota. Entonces, Él llora con nosotros y Él redime ese sufrimiento. Jesús se hizo humano para sufrir con nosotros, varón experimentado en quebranto. Cuando nosotros aceptamos el dolor y dejamos que el Señor haga su obra, entonces ahí puede haber crecimiento. Entonces, nuestra vida debemos de verla, como decía ahorita, como que estamos en un trayecto, si aquí estamos en un vehículo, pero a veces el vehículo prende un bombillito, a veces marca una batería descargada, eso es que tú tienes que descansar. Que yo no me duermo 4 o 5 horas, que yo voy a descansar cuando yo muera. Eso no es bíblico. A veces el cuerpo necesita descanso. Dios quiere que honremos y que le glorifiquemos con nuestro cuerpo, dándole el descanso que el cuerpo necesita. O a veces Él me está anunciando, mira, tú tienes demasiado estrés, tienes que bajar, tienes que bajar, tienes que bajar. O me está diciendo, mira, tú no estás conectado emocionalmente, tú estás desconectado y me está prendiendo una alerta. Ahí le puse aquí, si pueden ver, un cafecito ahí. A veces, mi hermano, hay que ir a compartir y beberse un cafecito con un hermano. Es decir, a veces Dios se manifiesta en cosas sencillas y ahí está Dios. Porque Jesús tenía a Lázaro, Marta, eh, María como amigos. ¿Y ustedes creen que cuando él iba a la casa de Lázaro, Marta y María era para él predicarle un sermón? Eran sus amigos. Los sermones de Jesús se registran en las Escrituras para salvación, pero Jesús tenía una vida normal. Y él compartía, no digo que Jesús bebía café, pero compartía según esa cultura. Y a veces nosotros tenemos que hacer eso simplemente, no todo tiene que ser productividad. A veces hay productividad en no hacer nada y simplemente estar tranquilo. Vamos a beber un cafecito, vamos a beber un jugo de lechosa, lo que sea, que a ustedes les gusten. Pero debemos de ver nuestra vida, qué está funcionando y qué no está funcionando. Porque entonces el carro no va a dar problema. Entonces no vamos a tener problemas. Entonces debemos de prestar atención a los detalles. ¿Cómo normalmente las personas lidian con el dolor? 3 formas. Fingir que no existe, eso es muy común. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, gloria a Dios. Fingimos que no existe. Esa es la negación. Otro es la desconexión. Hay personas que evitan sentir, cierran su corazón. Simplemente no saben, no sienten. Y otra forma es anestesiarse. Estoy impaciente, estoy cansado, bueno, déjame tomar el celular y veo los mensajitos, veo un shorts, un corto, veo un TikTok, veo un video de Instagram y me distraigo con cositas para no pensar en el dolor emocional. O me mantengo ocupado en el trabajo, es decir, busco algo para distraerme, para anestesiar, no para trabajar el dolor en las heridas. Hay un autor, se llama John Wellwood, que él habla del bypass espiritual. Sí, cuando nosotros, porque no queremos trabajar esas emociones, esos traumas, lo bypassamos, si lo volamos, no queremos trabajar con eso. Y estamos como los caballos. Tenemos 2 cartoncitos aquí a los lados que nos impiden ver realmente lo que está alrededor. Y hay un problema fuerte, porque solamente queremos ver una parte de la realidad, la parte que queremos ver la positiva. Pero no estamos viendo que estamos descuidando tal vez la crianza de los niños. Estamos viendo que tal vez estoy tratando mal a mi esposa. Y yo solamente quiero ver una parte. Y luego hay paseo, busco mi argumento, busco mi versículo bíblico de lo que me agarro. Pero no estoy dejando que el Señor trabaje en todas las áreas de mi vida. Hay una noticia cuando Marilady Paulino ganó las Olimpiadas del año pasado, que luego de que ganó, un empresario, un individuo llamado Antonio Carbone, le regaló una casa nueva
a la mamá de Marilady. Y cuando uno ve fotos de la noticia, ustedes ven ahí la doñita, me Creo que imagino. él le remodeló la casa, fue maestro. Dígame, Creo que él remozó la casa, la remodeló. pero mira, es una mansión de 2 pisos. Sí, por de frente. Y ponen a la doña ahí para que no se vea la realidad. ¿Cuál es la realidad? Miren, así se ve la casa de frente, pero la realidad es así, que uno ve un frente como de una casa de 2 pisos, pero la casa de zinc está atrás, la misma casa. Él le compró algunos electrodomésticos y le puso un frente para que parezca una mansión. Hasta mal pintado está, porque miren, como de abajo no se ve, pero mire ese chivo que le puso ahí, que ni siquiera lo pintó bien. Amados, a veces nosotros nos convertimos, muchos, y hemos cambiado la fachada. Antes yo escuchaba música del mundo, ahora escucho música cristiana. Antes yo me iba a jugar dominó en frente del colmadón, ahora yo voy al culto. Pero eso no es ser cristiano. Ser cristiano es una transformación completa. El Espíritu Santo no quiere nada más unas cosas de mi vida, es todo. Nuestro cuerpo es de Cristo porque fuimos comprados por precio. Ustedes no son suyos. Dice Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Ya no vivo yo no me gobierno. No es que yo le voy a poner a Dios una fachada de, bueno, tú estas cosas sí las puedes trabajar, pero no me trabajes la casa de adentro. Esto no me lo toque. Estos temas, estos traumas que yo, no, eso déjalo ahí. Pero debemos dejar que el Señor y el Espíritu Santo hagan lo que Él quiera, lo que Dios quiera. Abrirle las puertas, cada puerta que vaya a los baños, que vaya al dormitorio, que vaya debajo de la cama. Yo conozco una persona que me dijo, una vez el Espíritu Santo le dijo, hace como 5 años, que había zonas oscuras. Le mostró una casa, incluso usó esa misma imagen, que había un sótano, que él no le había dejado entrar a ese sótano oscuro, a ese amigo mío que es pastor, incluso. Y él dijo, pero el Señor, yo te he entregado todo. Y como 4 años después, fue que le entendió ese sueño. Y ahora Dios está trabajando de una manera muy linda en él, sacando un sinnúmero de cosas. Ha tenido que ir a psicólogos, a psiquiatras, o un pastor. Y ahora Dios está trabajando un sinnúmero de cosas. Y ha ido a una psicóloga cristiana y un psiquiatra cristiano también, que le están guiando. Por lo menos estoy seguro de la psicóloga, porque me mencionó el nombre de ella. Y debemos, no estoy diciendo que los que ya no tienen que ir a un psicólogo necesariamente, pero depende, a veces sí. Si es un psicólogo que le va a edificar, que es la voluntad de Dios, o si el Espíritu Santo quiere trabajarlo por medio de hermanos. Pero tenemos Amén. muchas veces. Yo estoy de acuerdo, maestro, que si un cristiano tiene esa deficiencia y bueno, orando espiritualmente hablando, Dios lo puede sanar, pero es como una forma de desahogo, que él pueda tener comunicación, desahogarse con, con un psicólogo. Y si es cristiano, mejor. Yo conozco un hermano que una vez dijo, mira, limpia eso, muchacha. Dijo de que yo soy muy bueno por la buena, pero que no me quieran conocer por la mala. Y yo le dije, bueno, mira, pues tú tienes que bautizarte de nuevo, porque ese otro lado, tú no te lo bautizaste. A ver. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 4, eh, cuando la mujer que perdió a su hijo, dice, ella le preguntó al profeta, ¿le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella respondió, bien. Pero se le murió el hijo. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó a Giezi para echarla. Mas el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Dos cosas me llaman la atención. Primero es que ella dice bien.
porque ella dijo bien. Varias cosas puede ser por cortesía. A veces uno se siente malísimo, 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 y ha pasado pila de prueba el fin de semana y llega el lunes al trabajo y la gente te pregunta, tú dices bien, es un saludo. A nivel de cortesía, tú no vas a decir, mira, me está pasando esto y esto. A todo el que te pregunte cómo tú estás. Puede ser por cortesía. O puede ser que ella tuviera una fe y un aliento de Dios que la estuviera ayudando. O puede ser una negación de sus emociones, decir, yo estoy bien, yo estoy bien. Sin embargo, uno no puede saber tan fácilmente con esa respuesta qué es lo que está pasando en su vida. Y por eso es que necesitamos del Espíritu Santo, porque Él dice, y Jehová me ha encubierto el motivo. Él está viendo que ella está triste, su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Entonces nosotros no podemos, después de escuchar esta charla, pensar que ya tenemos una mente sobrenatural para estar declarando y decir que fulano tiene esto y fulano tiene aquello. No, debemos de ser prudentes, humildes, porque si no nos conocemos nosotros bien y queremos ahora nosotros ser jueces de todo el mundo, y ir con calma. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si uno mismo no lo conoce el corazón. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, escudriño la mente, que prueba el corazón. Él es el que conoce el corazón. Entonces Él conoce nuestros corazones y Él conoce el corazón de nuestros hermanos. Tenemos que dejar que sea el Espíritu del Señor que nos vaya revelando, nos vaya guiando. Con respecto al sufrimiento, y ahorita mencionábamos que a veces negamos el dolor o lo bypassamos o lo anestesiamos, lo distraemos. Quiero mostrar cómo es el camino de Jesús. Y es cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. Y Jesús es encontrando a Dios en medio del dolor. Jesús no quiere rechazar el dolor, sino que Él va con su dolor directamente a donde el Señor. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. El texto está diciendo que Jesús es el que está llevando su alma, exponiendo su alma y su corazón. Él comenzó a entristecerse. Él sabe que viene un problema, pero él está ahora mismo enfocado en ese problema. Él no quiere ya distraerse y no pensar en lo que viene. Él quiere pensar en lo que viene. Él comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, él está definiendo claramente cómo él se siente delante de hermanos. ¿Me siento mal? No. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Velad conmigo. Entonces, él está buscando comunión con hermanos en ese momento de tristeza. ¿Y qué hace el Señor? Él dice, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es increíble que Jesús le esté pidiendo al Padre que en Génesis 3 dijo que iba a venir un Mesías, lo dijo en todos los profetas, lo dijo a todos los reyes, lo ha dicho miles de veces, cientos de veces, lo ha dicho en el Antiguo Testamento, que viene a salvar. Y cuando entonces ya se acerca la hora, el Hijo diga, bueno, pero vamos a cambiar de planes. Si es posible, dale para atrás esto, busca otra manera. Es decir, en la oración nosotros a veces queremos ser muy correctos y no es el ejemplo bíblico. Y así vemos los salmos. Cuando en los salmos alguien quería ahorcar a una persona y que le rompa los dientes, así mismo se lo decía al Señor, Señor, yo quiero que tú, y Él expresa cómo se siente. Nosotros tenemos que no guardar las emociones, sino llevárselas a Dios. Señor, mira, lo que yo siento es esto. Sé que está mal, pero yo lo que siento es esto. Pero entonces luego Él se le entrega al Señor, le dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿cuál es el modelo de Jesús? Expresar las emociones delante de Dios y también, si es posible, delante de los hermanos. Jesús estaba con una mano y le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Y decirla no como debería sonar bien, no, sinceramente, sin, obviamente sin ofender, pero sinceramente ser claro delante de Dios.
decir lo que yo deseo, lo que yo siento, lo que yo quiero. Y luego rendir esa voluntad y rendir mis emociones, decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, sino la tuya. Aquí en esta presentación he puesto un artículo que se llama El propósito de Dios en nuestro dolor. Ese artículo es una joya y lo escribió Rick Warren. Rick Warren fue el que escribió el libro Una vida con propósito. Ese pastor, su hijo se suicidó. Los testimonios que él da de ese sufrimiento y de todo lo que Dios le, todo ese proceso, cómo Dios, ellos crearon otro ministerio para trabajar con el suicidio de los cristianos y todo eso. Ese artículo es buenísimo, buenísimo, buenísimo. El propósito de Dios en nuestro dolor. Se los recomiendo. Si le dan en la presentación, lo pueden leer. Yo lo leí en varios días, un poquito largo, pero lo fui leyendo devocionalmente y es buenísimo. Y él habla de que en ese sufrimiento, porque el peor día de su vida fue cuando su hijo de 21 22 años se suicidó. Un niño cristiano que oraba, que ministraba, que creía, ellos creen en sanidad divina, todos los días oraban por tu hijo. Eh, y un testimonio muy, muy sensible, realmente, muy sensible. Yo vi una vez una entrevista que le hicieron a él, a uno se le hace el corazón agua, pero uno ve la mano de Dios ahí, aún en medio del sufrimiento. Aún en medio de ese sufrimiento, el poder ver a Dios obrando, aún en sufrimiento que no tiene implicación, que no podemos. Entonces él dice que él leyendo los salmos, él aprendió con esos salmos que son tan fuertes a desglosarle y expresar todas sus emociones a Dios. Y en esos años el Señor fue trabajándole. Tenemos que ser sinceros y cuando aprendamos a ser sinceros delante de Dios, vamos a tener un corazón más compasivo ante los demás, que vamos a ver que los demás también tienen sus luchas. Entonces, como había comentado ahorita, que iba a mencionar sobre introversión y extroversión. Como pentecostales, por lo general, nosotros favorecemos al extrovertido. Y el introvertido puede sentir presión en nuestras iglesias. Los que somos introvertidos, yo soy tiendo más a la introversión. Los introvertidos recargan en la soledad. ¿Cómo tú sabes si tú eres introvertido o extrovertido? ¿Qué te recarga? Si cuando tú estás en actividades con muchas personas, tú te sientes mejor, te sientes con energía, tú eres extrovertido. Pero si estar en esas actividades con muchas personas que tú la disfrutas, pero ya, te agota, entonces tú eres introvertido. Entonces los introvertidos manifiestan la felicidad y manifiestan, hacen todo de manera diferente. Por ejemplo, un extrovertido cumple años y él quiere hacer una fiesta, y quiere hacer bulla y quiere escuchar mucha música. Entonces, cuando un extrovertido va a donde un introvertido y lo felicita, dime qué tú vas a hacer, qué fiesta tú vas a hacer. Y el introvertido lo que quiere es llegar a su casa a leer un libro y está en silencio. Y ya. Ah, pues yo soy introvertido entonces. Entonces, a mí me pasaba antes que me decían, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué sé yo cuándo? Entonces, yo me sentía como mal. Yo decía, pero yo no voy a hacer nada. O sea, tengo que hacer algo. Como que entonces ya uno siente como que tengo que hacer. Pero realmente no. Dios no hizo a cada quien de manera diferente. Dios no quiere forzar. Dios no quiere romper el molde. En cuanto a si tú eres introvertido, tengo que hacerte introvertido. No, cada quien tiene su forma. El introvertido por lo general piensa mucho hacia adentro. Miren ahí, por eso le he puesto acá las flechas, están apuntando hacia adentro de la persona, intro. Constantemente está pensando, planeando, organizando. Entonces, él tiene muchos estímulos en su mente, sin que nadie le diga nada, ya él siempre está pensando, calculando, una persona organizada. Si tú le sumas entonces los estímulos de afuera, lo sobrecarga. Entonces el estímulo ya está demasiado cargado, tiene demasiada estimulación interna y por eso la de afuera lo satura, lo sobrepasa. Los extrovertidos no, los extrovertidos no están pensando en sus emociones y repensando lo mismo. El introvertido a veces repiensa mucho las cosas, es lo que se llama rumiar, como las vacas que comen y tragan y vuelven y la levantan y suben. Rumiar pensamientos, eso es un introvertido muchas veces y puede hacer daño eso. Los extrovertidos, al ellos estar pocamente activados internamente, ellos buscan ese estímulo que le falta en lo de afuera, en las personas de afuera. Ellos se recargan cuando están en interacciones sociales, hablan en voz alta, les gusta disfrutar, salir, conocer lugares. Eso es un extrovertido.
Ahora, hay una categoría que se llama ambivertido, es ambiguo, es decir, como que está en ambos lados. Tiene características del introvertido, le gusta su silencio, pero también puede disfrutar de las actividades externas y estar con mucha gente y no se siente tampoco agobiado. En cualquiera de los dos lados, él se va a sentir bien. Entonces acá se ve como él puede estar con las personas, pero también puede estar en la naturaleza tranquilo. Por ejemplo, una persona extrovertida a veces está en un campo y se siente ansioso y está buscando el celular y cosas porque no está acostumbrado a eso de silencio. No, siempre tiene que estar estimulado, estimulado. Entonces acá se ve la comparativa. Pero ya es básicamente lo mismo que he dicho. La presentación ustedes la tienen, pero uno va más interno, otro va buscándolo de afuera. Entonces, ambas formas forman, o estas tres maneras, vamos a decir, pero principalmente es introvertido y extrovertido, reflejan la imagen de Dios. En Jesús nosotros vemos momentos de soledad y también vemos momentos donde está sirviendo a las masas. Entonces Jesús está como más o menos en el balance intermedio, pero no todos somos igual que Jesús. Entonces, debemos de nuestra posición ministrar conforme el Señor nos haya dado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Los introvertidos deben de ser pacientes con el extrovertido, porque a veces el extrovertido llega voceando y el introvertido puede pensar, pero este hombre que tanta bulla es, ¿qué es esto? Y molestarse. O viceversa. Tú estás callado, te habla, di algo. No, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, con humildad y mansedumbre. Yo no puedo formar a las personas a mi imagen. Esa no es la idea. Consejos para un introvertido. Esa quietud para un introvertido puede ser una muy buena forma de conectar con Dios, igual que Jesús que buscaba momentos para estar solo. Pero no debemos de solamente centrarnos en siempre estar solos, porque Dios nos ha llamado a tener comunidad. Debemos hacer un esfuerzo y estar en comunidad. Un introvertido reflexiona, piensa y eso puede ayudar a bendecir a los hermanos. Podría ser tan introvertido que nunca hable, que nunca muestre con palabras, dice Tesalonicense, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Es decir, un introvertido debe de hablar y comentar. Y hay que distinguir entre introvertido y tímido. La timidez, dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, dominio propio. Sí, la timidez en realidad no ayuda a un cristiano, porque la persona tiene miedo. Y eso sí es algo que el Señor puede trabajar directamente, la timidez. Pero que sea introvertido no, porque esa persona lo que quiere es estar en silencio, meditar y no tener tantas interacciones sociales. Entonces, para el introvertido, debe buscar, en la medida de lo posible, de vez en cuando, sin saturarse, tener comunión con los hermanos y no solamente querer estar siempre solo. Para el extrovertido, también debe de aprender que no todo es siempre tengo que tener el radio prendido, siempre tengo que estar hablando con una persona, porque Dios también habla en el silencio. A veces estamos hablando tanto que no tenemos espacio ni para que Dios nos hable. Entonces hay que darle que el Señor también trabaje. Mi energía social, entonces, tengo que guiarla por la sabiduría de Dios. Dice que seamos lentos para hablar. Esa energía yo debo de guiarla por amor. Yo no debo de estar bendiciendo a todo el mundo. Dice en Proverbio que el que bendice de madrugada se le tomará por maldición. Es decir, tenemos que, está bien, tú tienes mucha energía, pero la Biblia dice llorar con los que lloran. No puede ser que yo le diga a una persona que sufrió, "Oh, gózate en el Señor, jamás, sacúdete". No, porque dice llorar con los que lloran. Entonces, cada quien en su forma y en su personalidad debe de irse guiando por el Espíritu Santo para buscar ese punto de equilibrio en el Señor. El extrovertido siempre va a ser extrovertido, pero ser compasivo con el otro y también ser sensible. También debemos de recordar que el extrovertido que es muy activo, eso no nos justifica delante de Dios, porque Dios mira el corazón. No es que si yo estoy trabajando, 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 ya Dios me está aprobando. Hay que tener eso pendiente. Entonces, ya avanzando y avanzando, estamos acabando.
Hay un tipo de persona que se llama personas altamente sensibles. Son personas que por su sistema nervioso todo lo sienten, lo oyen y lo viven de manera más intensa. Más o menos como un 10% se estima de la población. 1 de cada 10 probablemente es una persona altamente sensible. Estas personas, la música, las palabras le afectan más. Y si uno no es consciente de eso, entonces hay personas que desde que están en la iglesia pentecostal siempre se están quejando de que el volumen está alto y los demás no les molesta. Esa misma persona podría pensar, yo tengo algo malo porque yo soy el único que me estoy quejando de esto. Pero para esa persona, su sistema nervioso es más sensible, no es un trastorno, pero es algo como esa persona es. Entonces, dice, los que somos fuertes, Romanos 15, debemos soportar la flaqueza de los débiles y no de agradarnos a nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser misericordiosos. En 1 de Pedro 4:9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. A veces uno a los hermanos lo conoce de Dios te bendiga, pero cuando uno va a su casa, que uno ve la personalidad de esa persona, la forma, su crianza, uno podría entonces sentirse tentado a murmurar y opinar porque esa persona es diferente. Pero dice, hospedaos sin murmuraciones, porque en ese hospedaje, en esa intimidad, en esa compartir de vidas, es que vamos a ver los defectos. En el templo no. En el templo Dios te bendiga, amén, gloria a Dios. Sin murmuraciones, sin murmuraciones. Una consulta, maestro. ¿Ese perfil tiene más tendencia a depresión? Porque ese perfil puede ser introvertido y extrovertido a la vez, pero sí tiene una sensibilidad particular. Sí, porque todo le va a ser Ah, más fuerte. ujú. Y esto, hace como 6 meses, este tema de las personas altamente sensibles, a mí me impactó muchísimo. Incluso aquí le he puesto un podcast de Marian Rojas Estapé, una psicóloga conservadora, ella no es cristiana, pero eso es buenísimo. Y les recomiendo que lo vean. Porque hay personas que son altamente sensibles y no lo saben. Hay personas que viven con parejas que son altamente sensibles y uno siempre se está quejando y pero ¿por qué fulano es así y esto? Y no sabe que su esposo o su esposa es altamente sensible. Hay personas que están criando niños que son altamente sensibles. Este niño se queja de todo. Si le aprieto un chin la ropa, está con una lloradera y se faja a dar gritos y llego yo tarde a la escuela porque está con una niñería. Pero esa persona tiene un sistema nervioso diferente. Y Dios lo hizo así. Entonces, para ir finalizando, he puesto aquí algunos ejemplos. Hay personas, por ejemplo, que tú lo tocas en el hombro y eso lo, 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 lo decuadra. Porque el espacio físico y esa cercanía, no, tú y yo no conocemos en el trabajo, está bien. No, no, entonces el otro podría pensar, no, pero esta persona sí es sensible y como que mostrar odio y debemos de que ser compasivos, porque Dios ama a todos los seres humanos, obviamente a los cristianos en amor más abundante, porque ya hemos creído, pero debemos ser compasivos con los demás. Vuestra gentileza sea conocida por todos. Incluso una persona altamente sensible ve que alguien llega que sea rudo, hablando tosco, y aunque no sea con ella que está hablando, eso la afecta, porque las emociones la afectan muy fuertemente. A veces, una persona, por ejemplo, que sea introvertida y también sea altamente sensible, prefiere que el silencio. Entonces, si tiene que estar trabajando en un lugar donde hay muchas personas y cada vez que llega una persona tiene que decir buenos días, buenos días, buenos días a todo el que llega, eso lo agota. Eso agota, porque ya que tanta habladera, ya, yo quiero en silencio. Eso es como una frase que para esa persona no tiene mucho sentido. Para el extrovertido dice, pero ¿por qué tú no saludas? Tú no dices buenos días. Y eso pasa, esas discusiones, porque cada quien no está considerando al otro. Principalmente en este caso, el extrovertido no está considerando al introvertido, que también es sensible en este caso. Juan Boy levantó la mano. Profe, también hay que analizar desde el contexto. Perdón.
Ok, Juan, si puede hablar ahora, si no, Carmen Mía se puede hablar. Aló, ahora sí me escucho un poco. Sí, está Pero es abierto. que tienen que apagar uno de los teléfonos porque los dos hacen esa intervención. Exactamente, Se eso oye lo mal. hace. Sí, estamos en la computadora los dos y estamos muy cerca. Eh, Apaguen uno. O escriban, puede escribir déjame Carmen Mía también. bajarle tiene. Ok, Carmen Mieses. Bien, maestro, en base a lo que usted comentaba sobre las personas altamente sensibles y el ejemplo de que si una persona, vamos a decir, se cansa de decir buenos días, ¿qué herramientas puede tener ese tipo de personas para poder sobrellevar el día a día? Porque realmente delante de los demás pueden parecer incluso hasta, se puede malinterpretar como personas arrogantes o personas eh, pueden ser malinterpretados su propia personalidad o cómo ellos pueden tener herramientas para integrarse mejor con los demás, sobre todo para interactuar con los extrovertidos, que son los más, vamos a decir, los más típicos o los que van a juzgar más. Exacto. Yo creo que es importante comunicar, que la gente sepa, porque cuando la gente sabe que uno es diferente, ellos logran entender que uno es diferente. Claro que el introvertido debe hacer su intento de que su gentilidad sea conocida por todos, pero no puedo ser esclavo que yo estoy sufriendo tanto. Sí, hay un intento, hay un esfuerzo, pero yo creo que la comunicación es clave. Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez, hace como un mes y medio, 2 meses, que yo estoy comiendo en un lugar eh, de la empresa, cerca de la empresa, y después que comí, estoy sentado en un lugar solo, reposando. Por lo general como con un amigo mío, pero ese día esa persona estaba en terreno. Y yo estoy solo sentado. Hay una árbol, una caoba ahí muy bonita, en silencio. Yo no estoy usando el celular y no estoy haciendo nada. Entonces, una persona que es compañero ya de trabajo, que es muy extrovertido, pasa y me ve solo, sin hablar con nadie, y dice, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tú estás bien? ¿Esto? Porque él es, no sé si supe de los nervios, pero habla, se traba y para él, que es extrovertido, si él algún día se viera en la situación de que está solo, sin hablar con nadie, probablemente esté deprimido. Para él. Para un introvertido está en el mejor momento del día, en silencio, viendo a Dios. Está viendo a Dios en el silencio, como vimos los ascetas. ¿Qué pasa? Yo le digo, pero no pasa nada con estar en silencio, es bueno estar en silencio. "Ah, sí, 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 yo sé, que sé yo cuánto. A mi esposa le pasó algo parecido también en el trabajo, que una compañera, pero pon una música, aunque sea cristiana, ¿qué es lo que pasa? Y mi esposa le dice, pero no hay que tenerle miedo al silencio, no pasa nada. ¿Cómo hacer? Entonces, poco a poco, uno puede ir comunicando a los extrovertidos, que son los que más hablan, lo que piensan. El introvertido se queda callado. El introvertido está analizando más cosas que el extrovertido, pero son tantas que no se pone a hablar de eso. El extrovertido todo lo dice, no guarda nada. Entonces siempre está así, que en ese sentido el introvertido se puede deprimir más porque está constantemente pensando, pensando, pensando. Y en vez de nosotros estar pensando nosotros, debemos llevárselo a Dios, y tirándoselo a Dios como los salmistas. Pero como para lo que tú preguntas, Carmen, yo creo que lo más importante es, con la ayuda de Dios, hacer un esfuerzo de mostrar gentileza, pero no soy esclavo. Ya yo soy acepto en el Señor. Yo no debo de depender de, dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hasta cierto punto. ¿Qué está pitando aquí? Ah, espérate, es una alarma de los hijos míos. Hasta cierto punto hago mi esfuerzo, pero también debo de comunicar a los demás, porque cuando uno no comunica, las personas se hacen un teatro en su cabeza. Dicen, fulano es arrogante, fulano no es anti. Exacto, se malinterpreta su personalidad. Por eso hay que. Yo siempre pregunto, maestro, que cuando el débil se hace fuerte, porque la Biblia dice que sobrellevemos al débil, pero no se fortalece el débil, porque mucha gente como que se escuda ahí también de su propia personalidad, o nos escudamos en eso. Realmente la timidez es algo que no es buena,
La introversión no es mala en sí misma. Juan levantó la mano, no sé si él llegó a chatear, no, no escribió. Sí, ya yo seteé el equipo. Me Ok, escuchan mejor, ¿verdad? sí, Profesor, mire, en mi caso, cuando yo estoy pintando, a mí no me molesta que las personas me vean, ni poder interactuar con otras personas. Soy un poco más abierto, aunque mi personalidad en sí es muy extrovertida, muy introvertida. Yo reflexiono mucho, tengo muchas condiciones de pensamiento. Cuando estoy en un grupo, estoy analizando todo lo que está sucediendo y tratando de comprender a los demás, de ver el contexto de lo que está sucediendo. Me enfoco mucho en muchos aspectos. Aunque tengo problemas auditivos, la bulla, el exceso de ruido me produce estrés, mucho estrés. Puede ser afectado por eso mismo, como puede ser una condición natural. Pero a mí me gusta en momentos determinados, en la mayor parte de mi tiempo, cuando estoy estudiando, cuando estoy buscando la palabra de Dios, cuando estoy encerrado en mi entorno para buscar de Dios, soy muy encerrado, soy muy introvertido, no me gusta que estén cosas, no me gustan las cosas que me puedan intervenir. Y, y a veces tengo la gran dicha de que tengo una mujer extraordinaria al lado de mí que le ha comenzado a aprender a querer en sus actitudes y en su comportamiento. Y ella es más extrovertida, ella es más, va más a responder inmediatamente. Yo pienso las cosas como las voy a responder. No, no. Y he tenido que ir aprendiendo y hemos ido comenzando a manejar una forma nueva de relación entre los dos, porque ella también está aprendiendo a comprenderme y a manejar esta situación con nosotros. Hemos estado trabajando con eso y Dios ha hecho grandes milagros con nosotros. Pero hay un punto, maestro, que es el que quería aportar. Todas estas condiciones, en un momento determinado, Dios la necesita de cada uno de nosotros. Si vemos, Pablo tenía sus actitudes personales, temperamento flemático, rápido responder, imperativo. Pero David también tenía su condición, cada un hombre tuvo su condición, que fueron utilizadas en momentos determinados por Dios para su propósito. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, cómo Dios va a utilizar cada una de esas actitudes dentro de su propósito con nosotros. Vamos a soportar con todo nuestro carácter, con todas nuestras debilidades, para que sean fuertes, porque cuando la aportamos dentro del proceso es que nos hacemos fuertes. Cuando la amén. podemos aprender a manipular o a manejar en esa condición. Amén, amén. Muy buen punto. Porque a veces Dios nos pone en situaciones que son fuera de nuestra zona de confort para que nosotros también a veces dependamos de Él. Como dice Pablo, me gozaré más bien en mis debilidades que en mi fortaleza para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces Dios no tiene situaciones difíciles porque Él también está trabajando las emociones. El Señor está trabajando todo. Somos nosotros que le ponemos resistencia. Creemos que nada más es para salvación. Pero a veces Dios nos pone en situaciones para que, como el salmista le dice todo, 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 yo me siento mal. Nosotros vemos veces que el salmista empieza con los problemas y al final adora a Dios. Y uno a veces hipócritamente, yo diría, como para ser correcto, ¿no? Yo primero tengo que adorar a Dios y después que ya Él recibió adoración, para que Él se sienta bien, ok, ya le digo lo que realmente yo quiero, que es esto. Pero Jesús, cuando empieza Getsemaní y habla de muerte y que me estoy muriendo, entonces, y después que le dice, hágase tu voluntad. Y los samitas hacen lo mismo. Entonces, Dios está trabajando siempre que nosotros le abramos la puerta. Lilian Hernández y ya ahí vamos finalizando. Levantó la mano. Amén, amén, Dios les bendiga. El detalle que vi que ahora fue que corregí el nombre, así que Sara es mi hija, no soy yo. Ah, ok.
Yo Em, pensé, yo creo que qué bien. sino por si acaso, porque me di Bien. cuenta ahora que Yo dije, estaba. Sara bajó la mano, pensé. Miren, esto es interesante, darnos cuenta de cómo en la iglesia las personalidades, la forma de que nosotros como individuos Dios nos hizo, conviven. Y me llamó mucho la atención esto de las personas altamente sensibles. Profesor, tú sabes que en mi caso familiar hemos estado muy cerca y no tenemos ningún tema con decir que hemos estado visitando psicólogos o que hemos ido a un psiquiatra o que sí hemos tenido algún seguimiento desde que estábamos pequeños. Mis hijos, por ejemplo, uno de ellos salía con espectro autista, lo cual maneja cierto tipo de personalidad. Total, es muy funcional, nadie lo nota después de todo lo que hemos trabajado, pero realmente es algo que está ahí, es su forma de pensar y su forma de analizar la vida. Y eso nos hace entender que así somos muchos distintos y que a veces todo está, a veces nos hemos como iglesia quizás quedado con la manera de que aprenden algunos y no con la manera en que Cristo los hizo para todos. Y el Evangelio es para todos. Entonces, eso es importante que como iglesia también seamos sensibles a las personas que son distintas y que comencemos a amar y a entender a esas personas. Ahí la hermana nos comentaba de qué hacemos cuando el hermano es débil, pero hay una diferencia en la debilidad y en la forma de ser, porque me imagino que, según entiendo, cuando la Biblia hablaba de los más débiles o los que eran más sensibles, más débiles específicamente, eran personas que estaban en crecimiento en el Señor, que eran, por ejemplo, todavía más jóvenes o más nuevos en la fe. Pero esa persona obviamente tiene que madurar, pero su temperamento y si es sensible, en el caso de personas altamente sensibles, eso no va a cambiar. Eso es lo que hay que ayudarlos a vivir con, y creo que eso es importante para la iglesia, porque estamos viviendo en tiempos donde el evangelio debe llegar a todos y debemos ser sensibles y entender a los demás. Amén. Amén. Muy buen aporte. Profe, yo creo que Eh, esta tutoría tiene que cogerla toda la iglesia, el 100%, porque mire, a Amén. veces el prójimo no coopera, entonces uno tiene una batalla, Dios mío, Padre Porque amado. tiene que ver que Dios quiere trabajar contigo. Y uno tiene que hacer silencio, quedarse calladito, pero Sí, Dios pues, mío, amén. es que usted cuando Amén. estaba dando diciendo que no es bueno que uno como que se quede callado, sino como que, pero al mismo tiempo, como que a mí particularmente, yo siento que si actúo, pues voy quizá a dañar alguna cosa o ofender, entonces como que oro a Dios y como que él como que Hay que me... tener un tema con eso. Yo comenté en la tutoría de la semana pasada, los que estuvieron en la tutoría que me tocó la semana pasada, que yo conozco una persona que yo creía que él era, Dios mío, el hombre más santo, porque cuando él le hablaban mal, él nunca hablaba. Y yo decía, wow, tiene el dominio propio, tiene el Espíritu Santo, y yo me muero, me mortifico, y tengo que hablar mal, y esto, y él, yo veo que le hablaban y él, yo decía, wow, como Jesús. Pero luego entonces él me confiesa que no, que el Espíritu Santo entonces tuvo que trabajarle con eso a él, de que él realmente se bloqueaba, frustrado por dentro y no comentaba sus emociones. Entonces a veces uno cree una cosa y luego era otra. Esa para mí fue la revelación del año pasado. Cuando él me dijo eso, yo dije, wow, y porque tenemos mucha confianza. De que, wow, pues yo no estoy tan mal entonces. No, Además tenemos, te ven las ah, orejas que se ponen rojas, pero no es fácil, ¿verdad, profe? Mire, no es fácil en el trabajo, no es fácil. Tú mantener un testimonio, o sea, no es fácil en el trabajo. En la iglesia, yo creo que esta tutoría tiene que hacerse viral, bueno, está porque, en YouTube. por ejemplo, en los mensajes uno siempre dice, mira, deje su ñoñería. Usted ve a los predicadores diciendo, pero ahora yo estoy entendiendo que hay un tipo de persona persona altamente sensible. Y antes yo me quillaba con esos ñoños que por todo se ponían con una ñoñería y que se quieren ir de la iglesia, qué sé yo qué. Pero ahora yo estoy entendiendo de otra forma y ya incluso con esto uno incluso aprende como a tratarlo, ¿no? De que este ñoño hay que buscarle la No, es que vuelta. no necesariamente son personas altamente sensibles los que tienen
ciertas actitudes en la iglesia, porque pueden ser personas hasta muy extrovertidas también y que tengan Hay personas, por ejemplo, sensibilidad con ciertas Sí, cosas. no, Pero pero me encantó algo que dijo Lilian, que sí, el tema de buscar ayuda, porque yo exactamente. he visto que es muy cuestionado en la iglesia evangélica pentecostal. Muchas personas cuestionan el tema de ir al psicólogo, de que no, ¿cómo tú vas a buscar? No, todo ora nada más a Dios por tal situación y no buscan como una ayuda adicional, sin descartar Así es. obviamente el poder de la oración, lo que Dios va a hacer en nuestra vida, pero Dios permitió que hubieran psicólogos por algo, digo yo. Para que ayuden, así es, así es. Pero realmente me ha encantado esa clase porque, eh, ¿cómo le explico? A veces uno no sabe cómo manejarse en ciertas situaciones y uno a veces lo que hace es que se queda callado para no causar como una situación. Pero realmente aquí uno ha aprendido como, bueno, uno ha aprendido a identificarse, al menos yo, en cuál estoy, y también aprender como a ver cómo yo actúo al otro de acuerdo a esas cualidades. y cuando nosotros vemos esos hermanos que son a veces un poco difíciles, tenemos que saber que a veces ellos tuvieron una crianza más difícil y ellos están haciendo su esfuerzo. Entonces, hay un sinnúmero de variables. Patricia Nova tiene la mano levantada hace un rato. Amén. Yo estoy altamente sensible, maestro, porque yo levanté la mano. Maestro, mi pregunta realmente es, ¿hay un test que pueda indicarnos a nosotros si encajamos en esas personas Sí. altamente sensibles? Y se lo pregunto porque, adicional así al podcast, yo entiendo que parte de lo que el pastor debe hacer es poder entender entre sus líderes, ya sea el cuerpo oficial y los demás líderes, a ver si encajan en esta personalidad para tener por lo menos una noción de por qué quizás un líder que es una persona de Dios, que es una persona que el Señor lo usa, que está haciendo un excelente trabajo, pero que a veces como que es difícil poder Ujú. tener, entonces ver si esa parte se puede hacer para que los pastores, ¿verdad?, lo utilicen. Mira, Wow, excelente, yo hice, excelente. y todavía no he terminado, pero empecé el año pasado a hacer test y a investigar mucho de este tema. A mi esposa le regalaron un libro en el trabajo de estos temas también. Ese Dios me ha estado guiando y ha sido muy provechoso para mí y para los que yo le he comentado de lo que he ido aprendiendo. Hice un test, pero es muy sencillo que está en internet. El que realmente a mí me ayudó fue cuando yo escuché esa charla de YouTube, que ahí yo me di cuenta que yo soy una persona altamente sensible. Porque cuando ya empecé a hablar de casos particulares, de familias, de hijos, yo digo, wow. Y ahí yo me entendí, dije, yo soy altamente sensible. Entonces, yo creo que ese video es el mejor test. Que lo escuches, podrás darse cuenta, porque es posible que personas muy cercanas a ti, o tú lo eres, o personas que están cercanas, pero pues yo creo que mi hija es altamente sensible. Ella a veces entra y se entra en crisis. El ejemplo que yo di ahorita fue de mi niña, que ella, si un zapato la aprieta, ella entra en crisis, se bloquea. Si un polochecito ella siente, pero es algo que normal, que no siente. Una persona diría, pero eso no es nada. A ella le afecta además. Entonces yo podría ser muy cruel y ser autoritario sin considerar que es un vaso frágil que Dios me ha puesto para que yo la cuide y la pastoree con gracia. Si nosotros no conocemos las debilidades de las personas, simplemente pensamos y no pensamos en el daño que estamos haciendo. Entonces, eh, este video que le puse más el artículo de Rick Warren, se los puse porque realmente fueron muy impactantes y espero que la mayoría los pueda ver. Hasta aquí ha sido las charlas, hermanos. Gracias a Dios esto está siendo grabado. Luego lo pueden volver a escuchar porque no llega del trabajo, estamos cansados, pero el fin de semana tal vez después y puedan volver a escucharlo lo que les interese. Estas son algunas de las fuentes que utilicé y entonces ahora en los grupos voy a mandar la prueba de la tutoría. Si alguien quiere hacer un último comentario, este es el momento. Dios les bendiga. Amén. Excelente, maestro, excelente. Dios lo siga ayudando a usted y para seguir Excelente, transmitiendo. profesor. Este tutorial me fascinó. De verdad que sí. Es muy Muy bueno. interesante y muy
apropiado y favorecedor para que nosotros los pentecostales lo estudiemos y analicemos completo. Amén. Que maestro, yo quiero reportarme porque estoy de visita en un lugar, entonces tomé la clase de aquí, no pude participar, pero he estado pendiente y aquí tengo un gran apagón. Está bien. Bueno, amados, espero que el Señor haya sembrado una semilla, que en mí la sembró el año pasado. Amén. Y, y yo creo que hay mucho beneficio espiritual para administrar vidas. Primero tenemos que sanar nosotros y luego el Señor usarnos. Pero hay mucho para crecer en la iglesia. No todo se soluciona Amén. y haciendo culto. Ay, 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 sí, eso es así. Bueno, amados, Dios le bendiga, pasen buenas noches y le mando el link inmediatamente. Amén. Amén, Gracias, profe. profe, maravilloso. Amén. Esta Dios es le la segunda bendiga a parte todos. de la de antropología. Creo que ahí completamos. Ahí sí, están No, está conectados. Sí mismo buenísimo. es. Wow, de gloria en gloria. Gloria Amén. a Dios. Profe, yo me aprendí unas cuantas nuevas que yo no me conocía de mí mismo. Qué bueno. Profesor, Así van a estamos hacer todos evaluación todavía de este analizando. tutorial. Hay una evaluación que mando ahora al grupo. Ok, gracias.